Supervivientes, señora Ita Bartuk, señora Eva Lehmann-Borer, señora Roda Enelde, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras, señores, señora Job, señor Kerup y señora Isens, de la Federación de Comunidades de Judías de España, señor de Lucas y señora San Román del Centro Sefará de Israel, muchas gracias por el apoyo para que nuestra asociación, que representa a las víctimas españolas del nazismo, tome la palabra en este acto de Estado. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 27 de enero, fecha emblemática referida a la liberación por el ejército soviético del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945, como el día con un claro propósito internacionalista para recordar a todas las víctimas del Holocausto y de la persecución nazi, e inculcar la memoria de las lecciones aprendidas para detectar y evitar presentes y futuros actos de genocidios en nuestras sociedades. La barbarie en aquellos años 30 del pasado siglo, que se extendió por todo el territorio de la vieja Europa culta, desarrollada y civilizada, y lo que empezó siendo la osada aventura de grupos minoritarios extremistas, en pocos años se convirtió en una oleada de odio, violencia, destrucción y muerte que alcanzó niveles de proporciones inimaginables y que aún nos asombra en la actualidad. Recordamos a todas y cada una de las personas que fueron perseguidas, deportadas y asesinadas por el nazismo, recalcando el papel singular que el régimen nacionalsocialista tenía reservado al pueblo judío. El exterminio desde las instituciones de un Estado, aprestando las órdenes, procedimientos administrativos y técnicos para ello. Nunca se había visto, ni siquiera en los siglos más oscuros de la historia de Europa, que se exterminara a millones de seres humanos, que se asesinara a niños, a enfermos, a moribundos. Otros colectivos, disidentes políticos de todas las ideologías, discapacitados físicos y mentales, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, fueron clasificados como enemigos y encarcelados en los campos de concentración, con la clara finalidad de humillar, degradar y deshumanizar a los prisioneros y de causar su muerte con dolor, hambre, agotamiento, frío, trabajo forzado, enfermedad, tortura. Entre ellos, alrededor de 10.000 españoles republicanos que estaban exiliados en Francia fueron deportados a los campos de concentración nazis, como consecuencia de su lucha antifascista, primero en España y luego en Europa luchando contra la ocupación alemana, con la complicidad del gobierno colaboracionista de Vichy y la aquiescencia de la dictadura franquista. Hay que recordar que tanto la Federación de Comunidades Judías de España como el Centro Sefará de Israel, desde su creación en 2006 como institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, han sido aliados incondicionales de nuestra asociación, manteniendo una estrecha relación en múltiples iniciativas, entre ellas la participación desde 2006 en la celebración del Día Oficial Internacional de la Memoria del Holocausto. Agradecemos las iniciativas del Gobierno de España durante el año pasado, 2019, y en el contexto de la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano para las víctimas españolas del nazismo, lideradas por la Dirección General de Memoria Histórica, creada en junio de 2018 por la exministra de Justicia Dolores Delgado, primero dirigidas por Fernando Martínez y más tarde por la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre. Entre otras, la instauración del día 5 de mayo como Día del Homenaje a las Víctimas Españolas del Nazismo. La publicación en el Boletín Oficial del Estado del listado de los españoles asesinados entre 1940 y 1945 en el campo de concentración de Mauthausen y Gusen, para que puedan ser inscritos en el Registro Civil Central como fallecidos, condición que hasta esos momentos no se había hecho de forma colectiva. La participación en mayo de una delegación oficial del Gobierno con la exministra de Justicia, con la subsecretaria de Justicia y el actual secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en los actos internacionales de liberación de Gusen y Mauthausen. La próxima inauguración de un monolito en Madrid
en recuerdo de todas las víctimas españolas del nazismo. Pero hay todavía carencias de políticas de conocimiento del pasado y de reconocimiento de aquellos hombres y mujeres que lucharon por la conquista de las libertades, incluso en las circunstancias más adversas. Conocer la verdad sobre la historia, aprender y enseñar sus lecciones no es una opción, es una obligación, un deber y nuestra responsabilidad. Es la única manera de crear anticuerpos para detectar y resistir a las causas y condiciones que hicieron posible la mayor catástrofe moral de la humanidad. Las generaciones actuales y futuras tienen y deben conocer no solo los hechos que ocurrieron, sino los porqués y los cómo. Las condiciones que hicieron posible que en 1933 el 44% de la población alemana votara al Partido Nacional Socialista. El comportamiento de los partidos y organizaciones democráticas de todo el espectro ideológico, en quienes confió el 56% de los alemanes que votó en contra de los nazis, y la sensación de impotencia, debilidad y repugnancia que aquello generó en la sociedad. La ausencia absoluta de juicio crítico, convicciones firmes, dignidad y reacción de prácticamente toda la sociedad alemana, incluida la intelectualidad, y la indiferencia a las voces que alertaban sobre el peligro de la barbarie. La ideología que condujo al Holocausto, las injusticias que lo hicieron posible, la violencia que lo perpetró. Los intereses políticos, sociales, económicos que permitieron el nacimiento, el contagio y que se perpetuase en el tiempo. El comportamiento de los responsables de las naciones libres y democráticas que practicaron el silencio frente a los acontecimientos dramáticos en Europa en esos años. Se dice que la historia nunca se repite de la misma manera, pero actualmente estamos profundamente preocupados por el creciente ascenso de partidos de extrema derecha a nivel mundial con programas en mayor o menor grado similares a los fascismos del siglo XX. Sus manifestaciones, celebraciones, desfiles, los discursos antisemitas, racistas, xenófobos, homófobos, nacionalistas y antidemocráticos, con proclamas como "a por ellos", con objetivos de exclusión de determinados colectivos como solución para los problemas de la actual crisis económica y social. Los revisionismos y negacionismos de la historia del siglo XX, con comparaciones vergonzosas entre los que lucharon por la libertad con los que lucharon por un régimen totalitario. Unido al incremento de la violencia contra personas y comunidades basadas en el origen étnico o en creencias religiosas, ataques a sinagogas y cementerios judíos, agresiones a monumentos y memoriales erigidos a las víctimas del Holocausto y del nazismo, a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que es más alarmante, la falta de respuestas contundentes de las instituciones y fuerzas democráticas ante estos peligrosos acontecimientos. ¿Ha caído en el olvido el grito de los que experimentaron la barbarie pidiendo que no olvidáramos? La derrota del nazifascismo se cobró un tributo de varias decenas de millones de muertos. Dieron sus vidas por la igualdad y la libertad de todas las personas. Solo es nuestra la responsabilidad de que su sacrificio no haya sido en vano, comprometiéndonos con el juramento que nos legaron los supervivientes y luchando por un mundo justo, libre, solidario y en paz.